Bueno, Florencia va a hablar sobre el uso de imágenes térmicas para evaluación del estado hídrico de cultivos intensivos. Florencia Ferrari es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agropecuarias y trabaja en la Estación Experimental de Mendoza, en DEINTA, en geomática, agricultura de precisión y riego. Gracias, Florencia, te escuchamos. Nena, ¿ahí ven la pantalla? Sí, Florencia, excelente. Bueno, yo ya dejé de verlos a ustedes, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, yo les cuento un poco de cómo empieza esto del uso de las imágenes térmicas. Acá en Mendoza, para controlar el estado hídrico de las plantas se usa por costumbre, digamos, la cámara de presión, la cámara de Jolander. Recuerden que nosotros tenemos cultivos intensivos, ¿sí? Este método de determinación del estado hídrico de plantas es lento, limitado. Tenemos poco número de muestras que podemos tomar y no nos sirve para ver la variación espacial, digamos, del estado de nuestro cultivo. Actualmente se usan imágenes satelitales y se calculan índices espectrales, entre ellos el NDVI o SABI, hay varios. Con esto podemos mapear la variación espacial del estado fisiológico de los cultivos. Como son imágenes satelitales, las resoluciones son de 10 por 10 o de 30 por 30 metros, depende del satélite y con baja revisita. Recuerden que nosotros, como les decía, los cultivos intensivos, como el viñedo, que es lo que más tenemos, tienen un marco de plantación de 2 por 1, ¿sí? Bueno, estos índices espectrales lo que hacen es reflejar el resultado del efecto del estado del cultivo a largo plazo, digamos, algo que ya pasó, yo lo puedo ver después de ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es ver de qué manera podemos observar esa variación espacial del estado hídrico de los cultivos y poder tomar decisiones de riego, que es lo que siempre nos terminan preguntando, ¿no? Ya sabemos que la transpiración de las plantas se correlaciona con la temperatura, o sea, como si la planta transpira, la temperatura foliar disminuye, y si los estomas se cierran por algún motivo, ya sea por falta de agua, por estrés hídrico o lo que sea, la temperatura foliar va a aumentar. La termografía de canopia nos permite medir esta radiación infrarroja emitida por las plantas y poder visualizar espacialmente la temperatura de superficie. Estas correlaciones de temperatura y estado de cultivos ya han sido correlacionadas significativamente por un montón de autores, pero bueno, no hay ajustes locales. Y sabemos que esto nos permitiría poder ver el estado fisiológico de la planta, el estado hídrico, y poder hacer ese seguimiento, digamos, y ver si hay impacto de algún estrés hídrico o salino o lo que sea, o sea, de algo que le produzca algún estrés a la planta. Nosotros acá en la experimental contamos con esta cámara térmica FLIR Web Pro, que ven a la derecha de la imagen. Nosotros actualmente tomamos fotos de campo, como lo ven ahí a Marcos, no sé si lo conocen, trabaja acá en el equipo. Pero también, obviamente, esta cámara puede ser montada en drones o en aviones, o también, no esta, pero otras en satélite, y nos podrían permitir este monitoreo del estado hídrico de los cultivos en tiempo real. Nosotros queremos lograr esa correlación entre el estado hídrico y la temperatura, y como les dije recién, poder tomar decisiones de riego a corto plazo. Como me presentaron, ahí yo trabajo también en la temática de riego, y es una pregunta frecuente que nos hacen es ¿cuándo regamos? ¿Cuándo regamos? Cuando el suelo se secó, cuando la planta lo necesita. Bueno, esta es una forma adecuada de poder tomar esa decisión y podría ser fácilmente, o sea, tener los resultados fáciles. Ahora yo les voy a contar un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, a ver que no es tan fácil, pero bueno, queremos llegar a hacerlo de una manera más fácil. Nosotros actualmente, o sea, empezamos con pruebas en cultivo de vid en el año 2019, pandemia de por medio, bueno, perdimos bastante en mediciones,
nosotros empezamos haciendo esto de hoja fría, hoja caliente, ya les voy a comentar un poco de esto. Empezamos con ensayos en vid con distintos niveles de riego. Eso hacía, nosotros queríamos distintos niveles de riego para poder tener un amplio espectro de temperaturas y de potenciales y poder hacer esta correlación, ¿no? Después también, por medio de un proyecto SID, que está, o sea, que el dinero nos da la facultad, trabajando con la cátedra de ecología, también teníamos un cultivo de vid en espaldero, con distinto grado de cobertura vegetal. Eso hace también que el consumo hídrico de todo el cultivo en general cambie, y yo pueda lograr esta amplitud de temperaturas que les contaba recién. Tenemos ensayos en ciruelo, con diferente grado de salinidad, que también le provoca esta variación. Eso es en la experimental Junín, lo estamos viendo desde el año 2022. También hay otra parcela de ciruelo con diferentes regímenes de riego, que se están viendo desde el 2023. Y también en Junín, un viñedo en espaldero con distintos regímenes de riego, que se mide desde el año pasado. Y acá en la experimental Mendoza tenemos un cultivo de vid en cordón libre, que es completamente mecanizado, con diferentes regímenes de riego, donde también estamos midiendo, ¿sí? ¿Cómo hacemos el procesamiento? Bueno, como les conté, lo primero que hacemos es tomar las fotos de campo, y lo vieron a Marcos con un trípode montado en la cámara, ¿sí? Definimos la altura y la distancia de la planta para que pueda entrar, y después procesamos los datos con este software, que es de FLIR, digamos, de la misma cámara que tenemos nosotros. Es libre, no sé si ahora necesitas registro, pero es gratuito, digamos. Nuestro tema era cómo separar la planta del fondo, ¿sí? Porque ven, esto es un árbol de ciruelo. Nos costaba diferenciar la parte de atrás con lo que realmente era de la planta, entonces empezamos a usar un panel como el que ven a la derecha, para poder separar la planta de lo demás. Y también, como ven, la foto es un poco amplia, en algunas queda más cerca porque la planta es más grande y en otras más lejos, pero la planta es más chica, y yo tengo que poder seleccionar esa planta, digamos, que está ahí. Lo hacemos con una herramienta que tiene el mismo programa, que es un box, digamos, donde seleccionamos la planta, ahí lo pueden ver al box, y así podemos, digamos, diferenciar lo que es planta de lo que no lo es, y con el panel nos ayuda, como ven a la derecha, a marcar bien toda la planta. En este caso es una planta chiquita, pero quería que vieran esa diferencia. Después, una vez que tenemos eso, tenemos que definir qué es lo que es planta de lo que no lo es, digamos, para poder sacar los píxeles de esa foto y poder tener la temperatura media. Empezamos haciendo, como les contaba, ensayos con hoja fría y hoja caliente. No encontré las fotos, por eso no se las he pegado, pero lo que hacíamos era, en el momento de tomar la foto, también pintábamos una hoja con agua, o sea, la rociábamos con agua para enfriarla y otra con glicerina para calentarla. Y tomábamos esos dos valores como temperatura máxima y temperatura mínima de la planta para poder después filtrar los píxeles. Pero realmente se nos quedaba planta afuera o tomaba cosas que no eran plantas. Entonces no nos sirvió mucho esta metodología. Probamos varias veces hacerlo con cierta anticipación, hacerlo 5 minutos antes, hacerlo al momento de tomar la foto, bueno, pero no tuvimos buenos resultados. Finalmente, lo que estamos haciendo ahora es un filtro manual a ojo. Fíjense, esto es una foto también del ciruelo. La ven al revés porque la cámara, acuérdense que es para montarla en un dron, entonces cuando yo la pongo en el trípode me queda al revés la foto. Esto es en el programa de FLIR Tools. Yo tengo la posibilidad de ponerle un filtro, ¿sí? Ese filtro de color amarillo que ven, que lo hago con la herramienta esta que está marcada a la izquierda, y a la derecha, esa barra que ven, yo la puedo modificar de manera de poder seleccionar solo planta, ¿sí? Si yo muevo la temperatura máxima, fíjese que ahí dice 52 grados, a 47 grados ahora, ahí sí tengo seleccionada la planta, ¿sí? Entonces tengo mi temperatura máxima y mi temperatura mínima, que solo es planta, y ese box, que es el que yo voy a exportar como CSV para poder sacar los píxeles que realmente me son útiles, ¿sí? Porque si ven en toda la foto, todavía hay muchos árboles detrás, está la arboleda que está en el fondo, la casa, ¿sí?
Entonces de esa manera yo filtraría los datos que a mí me sirven. Por foto hay más de 300.000 píxeles. Cuando yo uso el box, por lo general me quedan 130.000. Siguen siendo muchísimos para procesarlos. Entonces había que ver la forma de filtrar por temperatura máxima y por temperatura mínima esos valores. Bueno, yo armé una planilla Excel que lo que hago es pegar esos valores SB que ya corté, que ya me guardé, digamos que solo era planta. Si ven, ahí arriba dice los pasos. 1, pegar los valores del CSV. 2, cambiar el valor máximo y mínimo en los recuadros amarillos con los datos de intervalo. Recuerdan que era 48 y 35 en la imagen que les mostré recién, ¿sí? Entonces yo pego los valores del CSV, le pongo el máximo y el mínimo y automáticamente me calcula el promedio. ¿Y esto cómo lo hace? Fíjense que yo tengo 2 hojas más en este Excel, uno que dice mínima y uno que dice máxima. En el mínimo lo que hace es traerme esos valores, pero solamente si son mayores a este mínimo, ¿sí? Me filtra, digamos, los valores. Y después, en la siguiente hoja, que es la de máxima, me trae los valores filtrados ya con la mínima, me filtra por la temperatura máxima, y ahí ven, ya se ve que hay valores que están filtrados, y acá me saca el promedio, ¿sí? Y este valor promedio, que dice 48, me lo trae a la primera hoja, que es 39,8. Es la forma que yo he podido hacer para poder filtrar todos estos datos. Seguramente se puede hacer más rápido, yo sé que ya nos van a contar alguna otra forma de hacerlo. Al principio me costaba mucho procesar las fotos y tardaba bastante, pero bueno, ahora en mediodía puedo procesar unas 45 fotos, 50 fotos, para teniendo los valores ya promedios, máximos y mínimos. Les voy a contar un poco de este ensayo de ciruelos, porque es una publicación que tenemos hecha en el CONAGUA. Tenemos datos procesados de 3 temporadas, con 14 mediciones, 45 imágenes por fechas, eso da más de 600 fotos, y más de 200 millones de píxeles procesados. Bien, ahí ven bien a la derecha la foto del ciruelo, con el box detrás, o sea, con el panel blanco, el box de selección, la definición de máxima y mínima por el filtro este que yo les comenté de intervalo, la temperatura calculada por la planilla esta que les acabo de mostrar a partir de los datos de CSV, y finalmente comparamos esa temperatura media con el potencial medido de la planta. O sea, lo que hacemos es en el mismo momento medir las dos cosas, obviamente temperatura y potencial, y después comparamos esos valores. Esto es lo que está publicado, como les decía, en el CONAGUA el año pasado, y es esa correlación que nos ha dado un p-valor obviamente significativo y un R cuadrado bastante alto, del 0,80. Esto corresponde a una de las temporadas, que fue la última. Recién metí todos los datos, no sé si... No, ahí está. Recién metí todos los datos de las 3 temporadas en el Infostat, como para ver, porque realmente no lo había estado siguiendo. Y los valores son similares, ¿sí? El R cuadrado me da 0,76 y los numeritos, la ordenada y la pendiente, digamos, cambian, pero muy poquito, metiendo todos los valores, y como se ve acá en el cuadro de abajo a la derecha, los residuos estudentizados, o sea, dan bastante bien. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Hoy seguimos procesando toda la información de los ensayos de BID, y lo que estoy tratando de hacer, estamos tratando de hacer, porque trabajamos, como les decía, con gente de la estación de Junín, bueno, y acá en Mendoza, procesando todos los valores que tenemos en conjunto por cultivo, para ver si por cultivo, que aunque los tenemos en distintas zonas, nos da algo similar o no, o los ajustes realmente son por cultivo y por zona, para que sean significativos. Y bueno, armando una publicación científica con todos los resultados y ya listos para iniciar una nueva temporada de medición. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, Florencia. Se vio todo, ¿no es Bueno. cierto? Sí, Bueno. Florencia,
Excelente. Bueno, abrimos un tiempito de pregunta, anduviste excelente con los tiempos. Ah, Sí. buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien porque quiere, sí. ¿Alguien quiere hacer preguntas o compartir algo, una experiencia? Yo cuando miraba las fotos del cultivo, me costaba, porque nosotros vemos al revés, vemos desde arriba y toma una parte del suelo, ¿no? Así que ahí tengo unas preguntas que después en todo caso sí, las podemos hacer. Javier, sí. ¿cómo estás? Javier levantó la mano. Sí, Javier, te escuchamos. Javier, tenés la palabra. ¡Ay, qué gusto! Mucha Soy María gente. Elena. ¿Cómo ¿Cómo estás, Claudia? Muy interesante la técnica. Quería hacerte una consulta desde la ignorancia, porque cómo diferencia. Yo alguna vez ya había leído hace muchos años que había leído un poco sobre este tema, pero insisto, jamás lo trabajé, así que por eso te pregunto, que para determinar el estado hídrico de la planta se trabajaba no directamente con la temperatura de superficie de las hojas en este caso, sino con la diferencia de temperatura entre la superficie de la hoja y el aire, porque pienso que el mismo potencial hídrico, si la planta está transpirando mucho, o sea, está bien hidratada, imaginemos, ¿no? Puede tener un mismo potencial hídrico con un día de 15 grados y un día de 25, y la temperatura de la hoja va a depender de la temperatura del aire. Del aire, exacto. Entonces, bueno, eso, o sea, ¿vos trabajás directamente con la temperatura de la hoja o con la diferencia de temperatura de la hoja con el aire? No, para hacer esto que les mostré es temperatura de hoja, media de hoja, con el potencial. No les he mostrado todos los análisis estadísticos que hemos hecho porque hemos calculado índices de estrés hídrico con las temperaturas máximas y mínimas, con el diferencial de temperatura, con el diferencial de presión, con un montón de cosas, también metiendo como covariable la temperatura ambiente, que también tenemos ese valor, pero es como que nada no nos da significativo. Y después al final dijimos, bueno, nada, trabajemos con la temperatura media a ver qué pasa. Y bueno, esto es lo que hemos tenido hasta ahora, pero bueno, sí, hay que seguir haciendo como análisis estadístico y ver qué pasa con todo eso, ¿sí? Porque coincido con vos y la temperatura ambiente realmente modifica la temperatura de la hoja. Pero bueno, lo que a mí me ha servido es que esa temperatura ambiente, empezando desde temprano en la temporada y terminando, pasando por el verano y terminando en cosecha, me da gran variabilidad de datos. O sea, desde temperaturas bajas, o sea, midiendo con temperaturas ambientales de tal vez de 16 grados, 17 grados, y terminando con temperaturas ambientales de 35, y eso me da gran amplitud de datos. Pero bueno, hay que seguir, como les decía, estamos en ese momento procesando y necesitamos como más ayuda estadística para ver cómo meter todo esto en un modelo, que tal vez es más complejo que este solo que estamos haciendo nosotros, pero bueno, tan significativo realmente. Fantástico, Luis Agüero De nada. tiene una pregunta. Sí. Está silenciado. ¿O no funciona? No le funciona. No le funciona. Escribila la pregunta, Luis, si querés. Escribila en el chat si querés, Luis. ¿Sí? Bueno. Gustavo, ¿querés hacer pregunta? Sí, yo también iba en el sentido ese de si tenés en cuenta también lo que es la temporalidad respecto a la estación, y si vas asociando también lo que es contenido de agua del suelo. Porque el contenido de agua del suelo no, ese no lo tenemos, pero sí tenemos como diferencia de presión de vapor, temperatura del aire, digamos, y bueno, el valor de máxima y de mínima que me podrían servir para calcular estos índices de estrés hídrico que realmente no nos han dado nada. Cuando los calculamos, como dice la bibliografía, el Water Stress Index, no hemos tenido nada de correlación, así, cero, plano, completamente. Y con respecto a la separación del termograma, ¿has probado con algún histograma, alguna cosa así o no? Para separar hoja de fondo, digo. En el histograma sí, creo que en algún momento probé,
pero no podía, o sea, porque las temperaturas a veces son muy similares con el fondo. Si vos viste alguna de las imágenes, la intensidad de amarillo era la misma, lo del fondo. Entonces, si yo veo el histograma, puedo sacar extremos, pero estoy metiendo mucha cosa que no es planta, sobre todo cuando las plantas son chicas, ¿sí? Claro. Yo ¿Y me el tengo que poner... panel qué están poniendo de panel? El panel es un panel de lona blanca. Yo también estoy usando otro de una tela negra en vid, que también me funciona bien, pero el ciruelo, ¿qué pasa? Es bastante grande y necesitamos tener una estructura que lo mantenga. Y otra cosa es que siempre tenemos que estar a la misma distancia de la planta por el foco, ¿sí? De la cámara. El foco mínimo que te permite son 2 metros, así que no puedo acercarme más de eso, digamos, aunque la planta sea chica. Por eso también, cuando las plantas son chicas, yo agarro mucho fondo, digamos, meto mucho píxel que no me sirve. ¿Una placa de aluminio, algo así que tenga baja emisividad? ¿O una tela Sí, podría enfriada? ser como te digo, la tela negra nos funciona mejor. Pero en vid es una tela que la tenemos como, la levantamos así, en vid es más fácil, en el espaldero, pero Claro. en ciruelos que miden algunos 6 metros como que se nos complica. Pero podría ser, sí, aluminio podría ser, lo hemos probado con aluminio. Y superponer con una imagen RGB común como para clasificarla y hacer un... Eso no lo hemos hecho, pero podría ser. Habría que sacar la foto en el mismo en la momento misma y en el posición. mismo lugar, en la Claro, misma posición. y con eso haces una máscara y te queda solo con... Bueno, eso, algún momento, yo no soy, o sea, especialista en el tema de imágenes satelitales, pero trabajábamos con imágenes RGB de dron, ¿sí? De avión, perdón. Esta fue una cámara que, bueno, empezamos a hacer hicimos un convenio con Aerotech y se montó una cámara que tenía también térmico y RGB y un montón de, no, ya ni me acuerdo qué tenía, y volamos acá en el ensayo de acá del INTA. Lo que nunca pudimos hacer fue superponer las imágenes, la RGB y la térmica, ¿sí? Fue algo que no logramos hacer, estábamos haciéndolo con un compañero de trabajo que dejó de trabajar en INTA y era como el especialista en eso, y nunca pudimos lograr eso. Pero si pudiéramos hacer eso, ahí estaría lo sencillo, digamos. Gracias. No, de nada. Ahí en el chat Sí. está la pregunta No lo he de leído. Luis Agüero, que dice, ¿cómo estimás llevar eso a una programación de un riego en un campo de frutales? Claro, la idea última es que una vez que yo pueda hacer más automatizado esto que yo hago manual, digamos, que lo que me está faltando es determinar el umbral de máxima y mínima, separar los píxeles y sacar la media, ¿sí? Una vez que yo pueda hacer eso como más veloz, con alguna forma, digamos, yo voy a poder tener rápido la temperatura. Si tengo ajustado esta correlación, voy a tener el estado hídrico y ahí voy a poder decidir, o sea, esa es la idea última, de poder tener la cámara en un dron, volar, decir, listo, el cultivo está en tanto, regado o no regado. O sea, eso sería lo último. Estamos con el trabajo de campo todavía, pero sí. En eso sería lo de la toma, la capacidad de toma de imágenes que me preguntás, viste que yo les decía, la cámara puede ser montada en un dron, tendríamos que ver la forma de tener rápido las imágenes y de poder procesarlas rápido, y si no la otra sería poder montar la cámara tal vez estática y pasar con un tractor o con algo, tomar las imágenes y procesarlas, pero no de manera manual, esto hay que hacerlo de otra forma, realmente a mí me lleva tiempo. Bueno, no sé si espero... Sí. Muy interesante. Lástima que Luis no tenga micrófono, porque él justamente está comentando que hace programación de riego, un poco mirando esto. Así que bueno, después nos contás, Luis, si claro, estás después nos usando contás, pero bueno, la cámara de Sí. presión, como yo les decía y empecé hablando al principio, uno va haciendo muestras puntuales de una hoja, que la tiene que elegir para que dé un valor real de la planta, porque por ahí uno agarra una hoja que está mínimamente rota, que de hecho, bueno, nosotros lo hacemos también en campo mientras tomamos la foto, tomamos potencial, y hay que elegir la hoja,
y a veces la repetimos y da 2 valores diferentes y hay que volver a repetir y digamos, es un trabajo lento que se hace. Entonces, por eso yo les decía, actualmente la mayoría, hasta en cultivos comerciales, usan la cámara de presión para determinar el momento de riego. Pero ¿qué hacen? Muestrean 1 o 2 hojas por parcela, porque no pueden hacer más que eso. Tal vez en una mañana muestrean todo no sé, las 100, 200, 300 hectáreas que tienen o más, y recién ahí toman la decisión si van a regar o no van a regar. Aprovecho yo para hacer una pregunta a todos ustedes que trabajan con temperatura. Yo vi en alguna oportunidad un cultivo de algodón, digamos, que estaba siendo cultivado bajo un sistema de pivote, y en el pivote estaba sostenida la cámara térmica, ¿no? Y ellos directamente, entonces digamos, el pivote se mueve o el sensor se mueve y va tomando la temperatura de canopeo, y ellos tienen como preestablecido umbrales de temperatura de canopeo que correlacionan con un cierto nivel de cierre estomático, y directamente haciendo la lectura directa deciden si prender el riego o no. Yo le hago ese comentario, pero no sé cuán válido puede ser eso, o si es así como se trabaja. Sí. Esa es la idea última. O sea, tal vez en algodón es más fácil porque uno solamente ve algodón con la cámara. Para nosotros por ahí es un poco más difíciles, y en cultivos frutales más todavía. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere hacer otro comentario o agregar algo? Bueno, entonces continuamos con Gabriel.